Queridos amigos, pues estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes para compartir eh, esta segunda sesión del líder virtual que hemos intitulado Cómo sobrevivir emocionalmente al aislamiento. Como saben, nuestro programa de liderazgo virtual tiene básicamente tres momentos, lo que es la gestión de equipos a distancia, que es la que vimos el 6 de mayo. Hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir emocionalmente al aislamiento y próximamente estaremos hablando de cómo generar confianzas en estos entornos del COVID-19. Y bueno, déjenme iniciar con una frase que me parece que nos ubica en el momento que estamos viviendo ahorita. Dice, la revolución no ocurre cuando una sociedad adquiere nuevas tecnologías, sino cuando adopta nuevos comportamientos. Miren, el tema de la tecnología que nos permite trabajar a distancia, pues la verdad es que no es nueva. Hablamos de que hace 30 años empezó este modelo. Yo fui, como saben ustedes, ejecutivo de recursos humanos y en los 90 yo era gerente de desarrollo para HP. Y ya desde entonces habíamos iniciado con la posibilidad de que la gente trabajara remotamente, pero la verdad había una tremenda resistencia, a pesar de que la corporación, digamos, lo facilitaba, estaba los medios tecnológicos, había una política para que esto pasara. Los que se resistían a que esto ocurriera eran los mismos líderes. ¿Por qué? Porque la revolución no ocurre cuando una sociedad adquiere nuevas tecnologías, sino hasta que adopta nuevos comportamientos. Y precisamente ahorita estamos en el momento donde las organizaciones están facilitando el tema para que los colaboradores, para que los ejecutivos, para que las personas trabajemos de forma remota. Ha habido una exigencia por medio del tema de la salud, y bueno, pues esto está llevándonos a aprender nuevas formas de trabajo. Así que creo que estamos viviendo precisamente este entorno. Pero lo que hemos descubierto justamente en esto que está pasando ahora es que las emociones empiezan a ser un obstáculo porque no sabemos manejarlas apropiadamente. Creemos que el líder que maneja a personas desde el punto de vista virtual, tiene que entender que las emociones están a flor de piel. Hoy la gente está viviendo, por un lado, momentos de depresión, por otros de ansiedad y a veces la combinación de tener problemas de ansiedad y de depresión. La inteligencia emocional siempre ha sido importante, pero ahora cobra un papel sumamente fundamental para lograr la efectividad en el desempeño de nuestra gente. Probablemente la primera alusión al tema de la inteligencia emocional ocurrió un par de siglos antes de la era actual. Y me gustaría traer a la mesa una frase de Aristóteles. Él decía, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y por el motivo correcto, de la forma correcta, eso sí no es fácil. Ahí está la primera alusión de lo que es precisamente el tema de la inteligencia emocional, que después Peter Salovey y Daniel Goleman le vinieron a dar, digamos, un enfoque totalmente científico y actual. Son el caballo. Se dejó de ver la presentación, Raúl, no sé si tú estás consciente de eso, pero se dejó de ver momentáneamente la presentación, nada más para que lo tengas en el radar. Los caballos representan justamente las emociones, que son las que tiran del cuerpo. Fíjense que las emociones tienen la misma raíz etimológica de la palabra movium, motum, mover. Es lo que nos mueve. Sin las emociones no nos moveríamos. Las emociones son lo que hace que tú te levantes todas las mañanas a trabajar. Las emociones son las que tú vayas y que te lleven a hacer ejercicio. Las emociones son lo que te mueve. Por eso la misma etimología de motivación, de motor y de emoción es la misma. Movium, motum, mover. Entonces imagínate que ahora ya tienes unos caballos que te mueven. Pero imagínate que esos caballos no están gobernados por nada o por nadie
Y entonces estas emociones, imagínate estos caballos que de manera totalmente desordenada, arbitraria, se empiezan a mover. Tú imagínate el susto que tú vivirías en ese carruaje de alguien que es tirado por unos caballos que están poco educados y que además no tienen un gobernador. El cochero representa tu mente. Si tu mente no tiene capacidad de ordenar y manejar adecuadamente tus emociones, entonces no eres emocionalmente inteligente. O sea, requieres tres elementos para que esto funcione. El carruaje, que es tu cuerpo, las emociones, que están representadas típicamente por el órgano del corazón, aunque sabemos que realmente están en el cerebro, y la mente racional, que permite darle orden a la parte emocional. Bueno, la inteligencia emocional es la combinación justamente de esos tres elementos. El cuerpo, el corazón, que son las emociones, y la mente, que representan precisamente al cochero. Eso es el concepto de la inteligencia emocional. Si me ayudas con la siguiente, Raúl, se van a dar cuenta que el cerebro de los seres humanos está constituido de manera totalmente, digamos, básica. No voy a meterme en un curso de aquí de fisiología, digamos, de tres niveles, pero vamos a hablar, lo voy a reducir a dos, que es la corteza cerebral, que es la parte analítica. Esta es una parte privativa del ser humano. Ningún otro ser en el planeta tiene la corteza cerebral a nivel de desarrollo que nosotros lo tenemos. Es con lo que podemos generar el lenguaje, la creatividad, la inteligencia racional. Es esa parte privativa del ser humano que nos ha convertido de alguna manera en los reyes de este planeta. Porque pensamos, porque podemos crear, porque podemos comunicarnos, y eso está en la corteza cerebral. Pero compartimos, digamos, con los seres vivos de este planeta, la amígdala, que es el cerebro emocional, son los caballos, digamos, los caballos puestos a disposición de nosotros, la parte emocional está representada por un órgano que se llama la amígdala. Déjame decirte que la amígdala está apagada en la mayor parte del tiempo y solamente se enciende en algunos momentos. Entonces, eso es para que sepan un poco cuáles son los componentes fisiológicos de la inteligencia emocional. Ahora, entrando ya en materia para empezar a trabajar en cuáles son los elementos que nos van a hacer emocionalmente inteligentes y que en esta pandemia tenemos que aprender a manejar. Miren, número uno, el conocimiento de las propias emociones. Miren, según Daniel Goleman, los seres humanos del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI somos analfabetos emocionales. O sea, no tenemos un conocimiento claro de nuestras propias emociones y esto llega a cosas de verdad prácticamente de caricatura. Y yo creo que ahorita ustedes lo han vivido varias veces con la gente que ustedes quieren, con la gente con la que están confinados, con su familia, donde justamente se dan cuenta que no conocemos nuestras propias emociones. ¿Cuántas veces te ha tocado ver a una persona que está totalmente alterada, enojada y le dices, oye, pero no te enojes? No, no, si no estoy enojado. Y el único que no sabe que está enojado es él. Todos los que estamos alrededor sabemos que está totalmente fuera de control y que está muy enojado. ¿Cuántas veces has visto a una persona, por ejemplo, que no sabe que no está triste? ¿Te ha tocado ir alguna vez, por ejemplo, a un sepelio y ver que la persona que, digamos, directamente está relacionado con la persona que murió, está totalmente controlado y le dices, oye, yo pensé que te iba a encontrar en un mar de lágrimas, oye, qué bueno que te veo totalmente dentro del control? Y básicamente es porque no se sabe relacionar con su propia tristeza. Miren, tenemos un condicionamiento social y principalmente familiar donde nos hemos hecho personas que no nos relacionamos adecuadamente con las emociones. ¿Cuántas veces le has dicho a uno de tus hijos o te dijeron a ti cuando eras niño, no te enojes? O frases como, el que se enoja pierde. Fíjate cómo relacionamos a la emoción
con un tema de vulnerabilidad, entendiendo vulnerabilidad como algo que nos hace débiles. Y hoy en este momento estamos viviendo justamente muchas emociones y lo primero es reconocer las emociones. A ver, si estás deprimido por el tema del confinamiento, si estás ansioso por el tema del confinamiento, si estás enojado por el tema del confinamiento, si estás muy triste por lo que estamos viviendo, ¿cómo lo vas a controlar si ni siquiera lo reconoces? Ahora, tenemos que aprender a distinguir tres elementos. A ver, quiero que piensen por un segundo. ¿Cuál es la diferencia entre estado de ánimo, emoción y sentimiento? Ve el nivel de analfabetos emocionales que somos, porque ni siquiera entendemos la diferencia entre lo que es un estado de ánimo, una emoción o un sentimiento. Lo usamos como sinónimo. Y en el lenguaje, digamos, cotidiano está bien, o sea, manejarlo como sinónimo está bien. El problema es que al no conocerlo y al no entender la diferencia, pues no sabemos manejarlo. Mira, el estado de ánimo tiene un origen químico y hormonal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no levanten la mano, pero cuántos de los que están aquí, por ejemplo, se levantan de malas? Y si yo te pregunto, ¿por qué estás de malas? Pues no sé por qué estoy de malas. Así me despierto yo. Eso obedece a una reacción química. Te despiertas con una incomodidad emocional, no sabes qué es lo que tienes, no ha pasado nada, toda tu vida está en orden, pero tú te sientes mal. Tiene que ver con las hormonas que tenemos los seres humanos que nos juegan malas pasadas y que de repente no estamos bien de ánimo. Pero reconocerlo en ti es muy importante. Y también reconocerlo en tu pareja, que hay veces que no está de humor. Es lo que decimos, no está de humor, no es que le pasó nada. Y tú quieres encontrar una causa, pues no hay. El tema es químico, es hormonal, no lo podemos controlar del todo, pero lo podemos reconocer. Sabemos que tenemos que pasar por esos momentos porque las hormonas nos juegan este tipo de jugadas. Ahora, ¿en qué se diferencia de la emoción? La emoción obedece a un paradigma, a un pensamiento. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás, por ejemplo, ahora en el confinamiento, empiezas a ver las noticias, empiezas a oír que el número de infectados está creciendo, que el número de defunciones está creciendo, y tú empiezas a imaginarte todo eso y dices, qué barbaridad, y la economía que no abre, y yo no sé qué va a pasar. Y fíjate cómo tus pensamientos, una maquinaria se echa a andar, y eso te lleva a un estado emocional. O sea, el origen de la emoción no es químico, es un pensamiento. Y déjame decirte algo de la mente que es muy importante que lo tengas claro. ¿Sabes cuál es el objetivo principal del cerebro? El cerebro está diseñado principalmente para ser un órgano de supervivencia. Por eso es que la mayor parte de las emociones a las que el cerebro nos lleva, las interpretamos como amenazas. Miren, los expertos dicen que los seres humanos pensamos fundamentalmente, digamos, el 90% de nuestros pensamientos están relacionados con tres cosas: con comer, con reproducirnos y con que no nos coman. Si ven, los tres pensamientos son de supervivencia: comer, reproducirnos y que no nos coman. Y en lo que más pensamos no es en eso que estás pensando. En lo que más pensamos los seres humanos es en que no nos coman, porque comer y reproducirnos lo podemos hacer muchas veces en nuestra vida, pero si te comen se acabó la fiesta. Entonces, la mayor parte de los pensamientos que recibimos son traducidos por el cerebro como una amenaza. Y entonces, cuando vemos esto del COVID-19, inmediatamente lo traducimos claramente como una amenaza. Y entonces, al generar una amenaza, nos genera una emoción incómoda, una emoción que tiene que ver con huir o con atacar. Entonces, muchas de las emociones que estamos viviendo ahorita en el COVID-19 tienen que ver con emociones que son incómodas, que son muy incómodas. Entonces, fíjate, si tú le sumas un estado de ánimo
que tiene que ver con tus hormonas. Te levantaste de malas, además prendes las noticias y lo primero que escuchas es que esto es una situación muy complicada, que nos está llevando al apocalipsis, que qué barbaridad. Pues claro que estás todo tóxico porque el estado de ánimo y la emoción están alineados. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un sentimiento? Un sentimiento es una emoción que has ido trabajando a lo largo de tu vida y que se incrusta en tu corazón de forma prolongada. Déjame poner un ejemplo lindo primero. El amor por tus hijos. Mira, el amor por tus hijos tiene los tres ingredientes. Primero, hay un tema hormonal, hay un tema químico. Nosotros queremos a nuestros hijos, tú no sabemos ni por qué. Y qué bueno, ¿no? Porque si no nos hubiesen amado nuestros padres, no habríamos sobrevivido. Hay un tema químico que viven los perros y los gatos y los osos y los elefantes que hace que uno se vincule con el hijo. Luego viene la emoción. Nosotros como seres humanos pensamos en nuestros hijos como nuestro legado, como algo muy cercano a nosotros, los amamos, pero eso es producto de una emoción, de lo que pensamos. Entonces, el amor que tiene, por ejemplo, un padre, un ser humano con su hijo, es probablemente mucho más intenso que el que tiene un perro con su cachorro, porque el perro no tiene esta capacidad de generar pensamientos de legado, herencia, es mi reflejo, esas cosas no las tiene. Ahora, el sentimiento es eso que hemos ido prolongando a lo largo del tiempo. No los hemos dicho tantas veces, que no solamente amamos a nuestros hijos por lo que pensamos, sino porque se ha metido en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, y ya es una cosa que hemos ensayado tanto que ya se quedó inculcado en nuestro corazón. Pero, por ejemplo, el rencor, para hablar de una negativa. El rencor es algo que también está inculcado en tu corazón. Y algunos de ustedes, por ejemplo, tienen rencor con alguno de sus padres. Algunos están guardándole rencor a su pareja. Es un sentimiento que han ido acumulando y que ahí está. Ya no obedece a un pensamiento automático. Ya es una cosa que está en ti. Entonces, fíjate cómo no conocemos nuestras propias emociones y que ese es el primer problema. Ahora, el segundo elemento tiene que ver con el autoconocimiento. El primero es distinguir las propias emociones, pero luego saber cómo esas emociones tienen un impacto directamente en ti. Y te voy a pedir, Raúl, que me ayudes con el siguiente slide, porque te voy a hablar de un concepto que estoy seguro que vas a identificar muy bien, que se llama asalto emocional. ¿Qué es el asalto emocional? Tiene que ver con identificar primero cuáles son tus detonadores. Para que el asalto emocional se dé, tiene que haber algo que detone el asalto emocional. ¿Qué es lo que típicamente te detona? Las cosas que te detonan están relacionadas con dos orígenes. Una viene de afuera y otra viene de dentro. ¿Qué es algo que viene de fuera? Por ejemplo, si tú salieras a la calle y un perro se te abalanza, ese es un detonador y obviamente reaccionas inmediatamente al perro que se te abalanza, sientes una emoción profunda, típicamente miedo, hay una reacción fisiológica y tu reacción es desproporcionada y corres como loco. Imagínate, por ejemplo, un temblor. Un temblor es algo que viene de fuera, que nos detona, sentimos una emoción profunda, una reacción física y tenemos una reacción típicamente desproporcional. Entonces, hay detonadores que vienen de fuera, no sé, una persona que te quiere hacer daño, una que te quiere agredir, es un detonador externo, pero tenemos detonadores internos que típicamente están relacionadas con algunos valores que tú tienes muy arraigados en tu mente. Miren, por ejemplo, no levanten la mano, pero piensen, ¿cuántos de ustedes se detonan, por ejemplo, por el tema de la puntualidad? ¿Cuántos de ustedes han aprendido que la puntualidad es un privilegio de los reyes y que es una característica de la gente decente? Y que cuando tú ves que alguien llega tarde,
se te genera un detonador, sientes una emoción profunda, hay reacciones fisiológicas en tu cuerpo, pero lo más importante que te quiero mencionar, hay una reacción desproporcionada. O sea, reaccionas igual que si un perro te estuviera atacando, como si hubiera un asaltante que estuviera sacando una pistola. O sea, reaccionas igual ante, por ejemplo, la impuntualidad. Pero miren, ahorita estamos en el confinamiento. Imagínate que eres padre de familia y que les dijiste a tus hijos, a las 2 vamos a comer. Te sientas tú puntualmente a las 2, pero resulta que uno de tus hijos sigue pegado en el Xbox. Fíjate cómo tú lo vives como un detonador. Miren, por ejemplo, la higiene. Miren, yo creo que todos los que estamos aquí consideramos la higiene como un valor. Para nosotros es importante, pues, estar higiénicos por muchas razones, por razones, digamos, de ambiente como tal y por razones de salud. Pero ahorita que estamos viviendo un Big Brother y aunque por muy que sea tu familia, estamos relacionándonos y nos damos cuenta que la higiene no todo el mundo la percibe de la misma manera. Mire, yo soy una persona que me considero pues una persona que cree en la higiene y que me baño todos los días, que me lavo los dientes, que procuro estar limpio, pero tampoco es una obsesión para mí la higiene. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que la madre de mis hijos siempre me decía, es que no puede ser, dejas rastro por donde pasas. Y yo decía, ¿cómo que dejo rastro? Sí, o sea, comes aquí algo y mira cómo dejas moronas. Y yo decía, pues sí, si ahí comí, allá hay moronas. De verdad que hay gente que yo no sé cómo come, que yo no sé si comen el bote de basura y ahí se caen todas las moronas. ¿Por qué? Porque deja todo limpio. Obviamente mi nivel de higiene no llega a ese nivel. Pero eso se vuelve un detonador para algunas personas. Y de repente sales y ves que la casa está desordenada por tus hijos, no han formado el hábito todavía como tú lo quieres, y te detonas, tienes una emoción profunda de la situación. Y entonces tienes que darte cuenta, y la parte importante es esto, la reacción desproporcionada. Tienes una reacción desproporcionada ante el tema de la higiene. Miren, a mí no me detona mucho la puntualidad. No me detona mucho la justicia. Hay gente aquí que le detona la justicia. Y que estás viendo que uno está abusando, tu hijo mayor abusa del menor, y entonces tú te alteras y una reacción totalmente desproporcionada, y ya te le fuiste a los gritos, o lo amenazas con un golpe, en fin, reaccionas desproporcionadamente porque tienes un detonador. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer tus detonadores. ¿Qué te detona? Miren, a mí, por ejemplo, no me detona mucho la injusticia, no me gusta, pues, pero no me detona. La higiene, pues no tanto, o sea, soy un hombre estándar y, pues claro, usted me lo arregla con eso, funciono. No me detona muchísimo la impuntualidad, pues esperar a alguien 10, 15 minutos, la verdad, no me acelera. Pero hay cosas que me detonan, por ejemplo, a mí me detona tener apetito. No sé cuántos de los de que están aquí les pasa que si no comes a la hora que tienes hambre, te empiezas a poner muy de malas. Es un detonador y que tiene reacciones desproporcionadas. Fíjate qué importante es reconocer tus detonadores. La mayor parte de nosotros no hemos pensado en ello y ahorita que estamos confinados, este es un tema importantísimo. Identificar cuáles son aquellas cosas que me detonan, pero no es suficiente. Hay que compartirlo con el otro. Es muy importante compartir con los demás aquellas cosas que te detonan. Entonces, platícale a tu familia que a ti te detonan ciertas cosas, pero no es suficiente. Es importante que conozcas qué detona a tu pareja, qué detona a tus hijos, porque en la medida que primero conozcamos nuestros detonadores y conozcamos el detonador de la gente con la que estamos confinados, en esa medida vamos a ser más cuidadosos. Entonces, por un lado, yo voy a regular mi detonador, pero por otro lado, no voy a activar el detonador del otro para que no haya un asalto emocional y no se genere lo que dice aquí, una reacción desproporcionada que va a intoxicar de manera directa el clima organizacional, el clima de tu casa, el clima familiar. Y decíamos que el objetivo de la vida de los seres humanos es el éxito y la felicidad.
pues ambas, nos aleja de ambas cosas. Cuando estamos emocionalmente alterados, cuando tenemos un asalto emocional, no pensamos con claridad, no tomamos las mejores decisiones para ser exitosos y no nos sentimos bien con la gente que estamos alrededor. O sea que ni exitosos ni felices. Por eso es que la inteligencia emocional juega un papel muy, muy importante en este tema. Entonces, quiero que te regreses, Raúl, al slide anterior donde están los 5 niveles. Gracias. Fíjense, aquí están las 5 características o dimensiones de una persona emocionalmente inteligente. Uno, conoce sus propias emociones y sabe distinguir lo que es un estado de ánimo, lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Tiene autoconocimiento, sabe lo que lo detona. Vamos ahorita a ir al tema del autocontrol, pero déjenme pasar rápido por el siguiente, que es la capacidad de adaptación. Quiero que observes que los primeros 4 elementos de la inteligencia emocional tienen que ver contigo, no tienen que ver con el otro. Tiene que ver con conocer mis propias emociones, tiene que ver con conocer mis detonadores, tiene que ver con el tema de manejar adecuadamente tanto mis emociones como mis detonadores, el autocontrol, tiene que ver con la capacidad de adaptarme, pero por último, tiene que ver con el otro. El quinto es el tema de la empatía que vamos a hablar al final. Entonces, nada más quería que hiciéramos una revisión clara de que los primeros 4 tienen que ver con nosotros. Ahora vamos a la parte del autocontrol y la capacidad de adaptación. Una persona que es emocionalmente inteligente, 1, está consciente de sus emociones. Si está triste, sabe que está triste. Si está ansioso, sabe que está ansioso. Si está enojado, sabe que está enojado. Y lo puede verbalizar. Oye, no te enojes. No, sí me enojo. Y te voy a decir por qué me enoja. O sea, enojarte no quiere decir agarrar a patadas al que tienes enfrente o agarrar a patadas los muebles. No quiere decir sobrereaccionar, pero quiere decir reconocerlo y verbalizarlo. Es que esto, la verdad, me decepciona. La verdad, esto me pone muy triste. La verdad, esto que estás diciendo me preocupa mucho. No te puedo negar que tengo miedo. O esto me da mucho gusto, me da mucha alegría. Estar consciente de tus emociones es el primero. Ahora, del por qué y cuándo ocurren. Entonces vas a poder distinguir, a ver, esto es estado de ánimo, obviamente todas las mañanas me levanto medio mal, tiene que ver con mis hormonas, o por ejemplo, en el caso de las damas, de las señoritas que están pasando por un periodo menstrual, pues obviamente eso tiene una alteración en sus estados de ánimo. Los seres humanos, los hombres también tenemos temas hormonales, no crean que nada más las mujeres, también los hombres tenemos temas hormonales y a veces estamos enojados y no saben ni por qué, y es cuando decimos, no sé ni quién me la hizo, nomás quiero ver, buscar quién me la pague. ¿Por qué? Porque tenemos hormonas que también nos juegan una mala pasada. Darte cuenta de las implicaciones que tienen en tu vida. Quiero decirte que las emociones mal manejadas son esos caballos fuera de control. Imagínate qué harían con ese carruaje unos caballos fuera de control. Irían corriendo como locos, golpearían seguramente el carruaje en varios lugares que lo dañarían, eventualmente los podrían descarrilar y podrían hacerte un daño importante físicamente. Bueno, las emociones también mal manejadas, tú sabes, primero van en contra tuya porque el primero que está tóxico y se siente mal eres tú y que además eso te genera problemas de salud, por más que digas que no, y es cuando empiezan las jaquecas, es cuando empiezan las manchas en la piel, es cuando empiezan las taquicardias, es cuando empiezan, ¿cómo se llama? Mancha, ya lo había dicho, pero problemas digestivos. Es decir, tienen implicaciones en tu vida, primero en ti, o sea, hazlo por ti primero, por un tema de egoísmo, de sentirme bien yo, pero además tiene implicaciones en las relaciones, que es el siguiente punto. Dañan tus relaciones. Ayúdame con el siguiente, Raúl. Una persona inteligente, emocionalmente inteligente, perdón, no es alguien que jamás se enoja, se sabe enojar, pero sabe manejar sus impulsos y sus reacciones y sabe enojarse solo cuando realmente está alineado con un valor importante. Y sabe hasta dónde va a llevar ese enojo. ¿Cuántas veces desproporcionadamente llevamos el enojo a un límite donde ya nos afectamos nosotros y afectamos
a todo lo que nos rodea. Si me ayudas con la siguiente, Raúl. Dicho de otra manera, las emociones son un equilibrio entre el corazón, que representa las emociones, ya dijimos que está en el cerebro, pero bueno, representado icónicamente por el tema del corazón, con el cerebro. Yo les dije algo del cerebro que quiero repetir. El cerebro es un órgano que está hecho para tu supervivencia, no para tu felicidad. Sin embargo, el cerebro es el órgano que más puede contribuir a tu felicidad. Fíjate lo que estoy diciendo. El cerebro es un órgano que está hecho para tu supervivencia, no para tu felicidad. Sin embargo, el cerebro puede contribuir de forma muy importante a tu felicidad, pero tienes que educarlo. Una mente desorganizada, una mente que no tiene frenos, es como un cochero, hablando de la metáfora de Jorge Bucay, es como un cochero que no tiene la preparación adecuada, no tiene el juicio para controlar a los caballos. Imagínate qué pasaría si tienes un gran carruaje, tienes unos caballos extraordinarios, pura sangre para llevar tu carruaje, pero tienes a un cochero inexperto eh, y con con poco juicio. Entonces tienes que empezar a trabajar con tu cerebro, con tu mente. Es cierto, mira, que todo este tema de la pandemia es real. Hay gente que lo duda, hombre, digo, la verdad es que a mí hasta ahora me molesta mucho, y hablando de emociones, hasta me enoja que lo vean como una duda. Nosotros, ustedes saben, yo estoy muy relacionado con la gente de Great Place to Work. Soy de alguna manera embajador de la marca. No trabajo ahí, pero soy embajador de la marca, trabajé ahí mucho tiempo. Y la semana pasada, el miércoles pasado, murió el director general de Great Place to Work, que no solamente era un conocido, era un amigo y era un socio mío. Yo estuve muy triste la semana pasada, muy triste, y me enoja cuando alguien dice que el COVID no existe, porque el COVID fue lo que se llevó a Hugo Kakuri. Ahora, fíjate cómo el cerebro te juega malas pasadas. Y alguien preguntaba por ahí, ¿cómo manejamos este tema? A ver, miren, yo les pregunto, ¿es cierto que el COVID es una amenaza? Sí, es verdad. Es cierto que el COVID va a traer una cuestión económica muy complicada para los próximos meses. Los expertos hablan hasta de un año. Sí, es verdad. Es cierto que el COVID va a traer como consecuencia mayor, la peor de todas, alteraciones sociales. No hay ninguna duda. Pero miren, un día me habla uno de mis hijos y me dice, no, jefe, la verdad es que esto ya se acabó, es el apocalipsis, yo no sé si dejar la universidad, ya no tiene caso, esto ya se acabó. Le digo, hijo, por el amor de Dios, uno, revisen un poco la historia. Vean, por ejemplo, cuántas personas se llevó la peste negra en el siglo XIV en Europa. Mató al 70% de los europeos. Vean la gripe española a principios del siglo XX, ¿a cuántas personas mató? Y aquí estamos. ¿Qué quiere decir? Que después de la peste negra, que mató al 70% de la humanidad, el mundo mejoró, porque empezaron a entender cómo controlar a la peste negra. Hubo muchos brotes después, pero gracias a que habían entendido cómo manejarla, fíjense, todavía no se tiene la noción de lo que era un virus, pero empezaron a entender que el confinamiento, el confinamiento y la higiene iban en contra de la peste negra. La peste negra se transmitía por la mordida, la picadura de la pulga. Ellos picaban a las ratas, adquirían la enfermedad, luego picaban al ser humano y entonces se generaba la peste negra. Y luego tú podías contagiar a otro por los fluidos. Se dieron cuenta que el confinamiento, no sabían por qué, pero sabían que el confinamiento era terrible, ayudaba, perdón.
Y por otro lado, se dieron cuenta que la higiene justamente eliminaba las pulgas y eso también ayudaba. El mundo mejoró después de la peste negra. El mundo mejoró después de la peste española. ¿Por qué? Porque aprendemos. O sea, lo que te quiero transmitir es que nos tenemos que dar cuenta que estas cosas sí son una tragedia, sí son muy dramáticas, pero no son una tragedia. Y que vamos a aprender. Y yo te digo una cosa viéndote a los ojos. Este mundo va a ser mejor después de todo lo que estamos viviendo. Lo que te trato de transmitir así como un concepto muy claro para educar a tu mente es que así como tu mente te trae pensamientos de amenaza y de tragedia y todo eso, a tu mente la obligues a pensar en la parte positiva. Díganme, ¿cuál es lo positivo que estamos viviendo a partir del coronavirus? Miren, hay cosas que son hasta conmovedoras. Ver que hay ballenas en la bahía de Acapulco, ver que hay luminosidad en varios mares en el mundo, ver lo que está pasando en muchos lugares del mundo donde los animales se empiezan a acercar a la naturaleza. Estamos limpiando el planeta. Casi era necesario este confinamiento. Tenían que encerrarnos. Pero eso es verdad también. Y yo les digo, a mí no me queda ninguna duda, este mundo va a mejorar a partir de esto. Estamos valorando muchas cosas. Entonces, sí, está bien que el cerebro vea todas las amenazas, son verdad, pero obliguen a su mente a encontrar las partes positivas de esto y adquirir el aprendizaje para equilibrar, porque si no es un cochero pesimista, maleducado, malhumorado, que así conduce a tus caballos. Tú quieres un cochero que se sepa la ruta, que esté claro, que sea maduro, pero que también tenga una actitud optimista frente al camino. Y eso lo tienes que educar porque acuérdate, tu cerebro no está hecho para ser feliz, para que tú seas feliz, pero es el órgano que más te puede ayudar a ser feliz, pero lo tienes que educar. Tienes que forzar a tu mente a que piense también en las cosas positivas. ¿Está claro? Y déjenme ir al último concepto. Raúl, si me ayudas con la siguiente. Miren, les voy a regalar este acróstico que se llama MATEA. El MATEA habla de las emociones básicas que tenemos los seres humanos. No hay más emociones que estas. Les pongo la palabra MATEA para que ustedes la recuerden y puedan recordar las 5 emociones base. La primera es el miedo, la segunda es el amor, la tercera es la tristeza, la cuarta es el enojo y la quinta es la alegría. A ver, número 1. Entendamos que no hay más emociones que esas. Esas son las 5 emociones básicas. Es como el tema de los colores. Ya ven que hay 3 colores primarios y de la combinación de esos colores se crea toda la gama de colorido que conocemos en el universo, de esa combinación. Ahora, aquí están las 5 emociones básicas. Obviamente, cuando tú las combinas, creas nuevas emociones. Voy a poner un ejemplo. La decepción. La decepción es la combinación fundamentalmente de 2 emociones, la tristeza y el enojo. Cuando tú haces un coctelito donde le pones un cierto nivel de tristeza, un nivel de enojo, lo bates y te lo tomas, lo que tienes es decepción. Vamos a una de las emociones más fuertes que vive el ser humano, los celos. ¿Cuáles son las 4 emociones involucradas? Fíjate, 4 emociones involucradas en los celos. El miedo a perder a la persona amada, el amor a la persona amada, la tristeza de ti, de quedarte solo, y el enojo en contra de la persona amada y de quien te la quiere quitar. Tú ponle un coctelito de miedo, amor, tristeza y enojo, bátelo, y esa persona está lista para ir a matar al de enfrente. Esos son los celos. Ahora, ya entendimos que son las 5 emociones, pero que se pueden combinar y la combinación puede ser realmente peligrosa. No hay forma de evitarla, pero hay que reconocerla. O sea, no hay forma de que un ser humano no sienta celos, no hay manera, pero hay
que reconocerlo y controlarlo. Ahora, esto que te voy a decir me parece que es de las dos cosas más relevantes que traté de transmitirte el día de hoy. Primero, quítate la idea de que hay emociones negativas. Piensa que estos son los 5 caballos que mueven tu carruaje. Uno se llama miedo, se llama amor, se llama tristeza, otro enojo y otro alegría. Oye, si hay caballos que son negativos, ¿qué hay que hacer? Pues quítalos. Y entonces algunos de ustedes, por ejemplo, se ha dado cuenta que hay emociones que tienen muy poca popularidad. Hay emociones que gozan de muchísima popularidad, como el amor, por ejemplo, que todo mundo piensa en el amor como algo positivo. Oye, pero el amor mal manejado es peligrosísimo. Se llama apego. Y el apego genera relaciones de dependencia totalmente destructivas. Yo recuerdo un libro que salió allá el siglo pasado, finales de los 90, Las mujeres que aman demasiado, donde justamente hablaban del amor como un sentimiento, una emoción tóxica que podía llevarte al caos. Vean cuántos padres de familia, por ejemplo, tienen un amor con sus hijos que es totalmente tóxico porque es un apego brutal que no los dejan desarrollar y no los dejan crecer. Y te estoy hablando de una emoción que uno considera positiva. No, es que las emociones no son ni positivas ni negativas. Lo que pasa es que hay emociones que son agradables y otras, no, y otras desagradables. Mire, vamos a la alegría, por ejemplo. La alegría es una emoción muy agradable. A todo mundo le gusta sentir alegría. Pero la alegría desbordada, cuando se vuelve exultante, cuando se sale de control, puede generar tragedias. Tú conoces gente que después de que ganó el mundial, su equipo favorito, no se pasa mucho en Brasil, en Argentina, donde ganan el mundial, y ustedes después al otro día que ganó el mundial hay muertos, porque hay gente que con ese nivel de estar exultantes, de estar muy felices, muy alegres, cometen imprudencias y ponen en riesgo su vida y la de otros. Quiere decir que el amor y la alegría mal manejados son peligrosísimos. Ahora, vamos, por ejemplo, al enojo. El pobrecito del enojo tiene tan mala reputación, el que se enoja pierde. Miren, si el enojo no existiera, y si alguien de aquí no se sabe relacionar bien con el enojo, entonces estás evitando la capacidad que tienes de ponerle límites a las cosas. Ya dije antes, no se trata de no enojarte, se trata de enojarte, sentir el enojo y compartir tu enojo con otra persona para que sepa que hay un límite. Es cuando le dices a tu hijo, ya, hasta aquí, más no, y que te vea firme y que te vea enojado. Esto es inaceptable. Si tú no te sabes enojar, eres aquella persona que como no te enojas, no tienes límites y la gente te agarra de cliente y pasan por encima de ti con mucha facilidad. Ahora, el enojo mal manejado puede llevarte a una enfermedad primero para ti, porque lo vas a somatizar, y luego te puede llevar a boicotear la relación con la gente que más quieres. Pero no enojarte sería muy delicado. Entonces, no me saques al caballo del enojo de la ecuación, porque lo necesitas para poner límites. Otra de las emociones que tiene tan mala fama, pobrecito, es el miedo. Yo he visto memes ahí que los veo y me enojo, porque dicen, ¿qué habría sido de tu vida si no tuvieses miedo? Pues a lo mejor ya ni estarías aquí. Porque el miedo es justamente un sentido de alerta. Qué bueno que le tengamos miedo al coronavirus. A mí me preocupa esa gente que dice que no le tiene miedo al coronavirus porque es una persona altamente vulnerable y con muchas posibilidades de probabilidades de ser infectada, porque no tiene miedo, porque es Juan sin miedo, eso no existe. Ya vieron a nuestro presidente diciendo, no, abrácense, bésense, no pasa nada. Además, no se preocupen, traigan aquí ¿cómo se llama? Su Judas, la imagen de San Judas Tadeo y el trébol de la buena suerte. Eso es irresponsable.
tenemos que tenerle miedo porque el miedo nos permite protegernos. Yo les digo, no salgan por miedo, no salgan, por favor, quédense ahí, lávense las manos por miedo, pónganse el cubrebocas por miedo. El miedo justamente te va a permitir tomar precauciones, no quiere decir desactivarte, quiere decir tomar todas tus precauciones, ese es el miedo. Otra emoción que tiene muy mala fama es la tristeza. La quiso rescatar José José cuando decía, hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. Miren, la tristeza es una emoción que hay que vivir. Fíjense, la tristeza es una emoción que te conecta contigo en lo más profundo. No me digan que no sintieron tristeza ahora que fue el 10 de mayo y que muchos no pudieron ver a su mamá, porque hoy sabes que un abrazo, un beso o tocar con tu mano la mano de tu madre es un arma. Qué tristeza no poder abrazar a la gente que queremos. Y yo creo que esto nos hace valorar más la vida y valorar más las cosas. La tristeza es una emoción que nos conecta porque nos permite valorar lo que tenemos. Miren, ahora que falleció Hugo, yo sabía que lo apreciaba, pero no sabía que lo quería tanto hasta que partió. La tristeza te conecta con tus valores más íntimos. Y yo creo que debe darnos mucha tristeza muchas de las cosas que estén pasando. Y no le temamos a la tristeza, porque es un líquido de contraste que nos permite saber qué es lo que nosotros valoramos en la vida. Entonces, con este concepto los quiero dejar básicamente y decirles que no hay emociones buenas y malas, vívanlas con plenitud. Cuando tú no vives las emociones, esa energía, porque vemos que la emoción es el caballo, esa energía sale por otro lado. Si tú no sabes vivir el miedo, el amor, la tristeza, el enojo y la alegría, si no lo sabes sacar, no lo sabes expresar, no lo sabes vivir, entonces esa energía la vas a somatizar y vas a tener problemas primero tú y luego vas a intoxicar al de enfrente. Déjenme hacer un repaso muy rápido de lo que vimos y con eso voy a cerrar para abrir el bloque de preguntas y respuestas. Uno, conozcan sus propias emociones. Identifiquen claramente sus detonadores e identifiquen cuándo estamos hablando de un sentimiento, de un estado de ánimo o de una emoción. Aprendan a controlar la respuesta a la emoción. Reconózcanla, pero el comportamiento aprendan a controlarlo. Tengan capacidad de adaptación y sean muy empáticos con la persona que están enfrente. Yo creo que el líder virtual es alguien que tiene que manejar muy bien la parte emocional y empezar a conocer cómo manejar él sus emociones para ayudar a manejar adecuadamente las emociones de su equipo de trabajo. Pues en fin, estoy muy contento de estar el día de hoy aquí y le voy a pasar el micrófono a Raúl para que nos ayude a ver si hay alguna pregunta, alguna duda que alguien nos quiera regalar justamente con esto seguir en el proceso de lo que es el líder virtual. Nada más les quiero recordar que el próximo 21 de mayo voy a tener el gusto de dar el último módulo de líder virtual que se llama Generando Confianza en entornos de virtualidad, en entornos del COVID-19. Creemos que vimos el primero que fue gestión de equipos a distancia, el segundo cómo sobrevivir emocionalmente al aislamiento y el tercero justamente el 21 de mayo, generando confianza en entornos del coronavirus. Y bueno, Raúl, si tú quieres explicar esto tecnológico, tú que eres un poco más de una generación más nueva, platícanos un poco de este símbolo que estás poniendo ahí, ¿no? Claro que sí. Con este código QR pueden ustedes ir a la página de registro de este siguiente webinar del próximo 21 de mayo. Además, por supuesto, recibirán la información a través de sus contactos, sean de Gene Training, de LIDEX o de YouLead.
Raúl, tú vas a poner las preguntas. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, que lo podamos compartir, Raúl lo va a leer y yo haré algún comentario alusivo a lo que ustedes comenten, compartan o pregunten. Por supuesto, te comento un par de preguntas que tenemos. Una de ellas es, ¿qué ejercicios recomiendas para trabajar la inteligencia emocional? Esto adicional a la meditación o la comunicación asertiva. Miren, la meditación lo que hace es ayudar a que la mente tome su centro, así que es una muy buena recomendación. Y la otra es empezar a educar al cerebro a que si ve lo malo de una situación, también vea lo bueno que tiene. Entonces, en la medida que enseñamos al cerebro a no solamente enfocarse a la amenaza, sino también ver la parte positiva de que nos trae cualquier situación, en esa medida estamos desarrollando un cochero mucho más sólido, mucho más completo, más integral y que no solamente nos prepara para sobrevivir, sino que también nos ayuda a ser felices en la vida. Así que esos son los ejercicios. Yo creo que el primero sí es la meditación, porque la meditación le da disciplina a la mente, la respiración juega un papel muy importante. Y la segunda tiene que ver con equilibrar pensamientos positivos y negativos. Mi abuela decía que todo en la vida tiene su pro y su contra, y yo creo que es básicamente el tip que les quiero dar. Una segunda pregunta es, en esta etapa de contingencia, ¿qué estrategias podríamos realizar con padres e hijos desde casa para ayudarlos? Pues los niños han mostrado incertidumbre por no ver a sus amigos o por no ir a la escuela. Sí, pues mira, afortunadamente hoy contamos con todas las herramientas tecnológicas que nos permite ya hacer convivios virtuales y este tipo de cosas. Y yo creo que otro ejercicio que vale la pena hacer con tus hijos explícitamente es hablar de qué es lo que no les gusta de esta etapa, pero qué es lo que sí les ha gustado de esta etapa y sacarle provecho. Miren, pues yo tengo 55 años de edad y pues he trabajado toda mi vida desde que empecé mi vida profesional. Ya tengo más de 30 años trabajando. Y siempre oí ejecutivos quejarse y chillar por el tema de que no tienen tiempo de ver a sus hijos y de educarlos. Esta es la oportunidad. Esta es tu oportunidad para convivir a tus hijos, para conocer a tus hijos, para conocer a tu pareja nuevamente en las cosas que seguramente ya te han pasado de largo. Es una gran oportunidad. Yo creo que hagan esta dinámica explícitamente con la familia. ¿Qué es lo que no les gusta? Pero también díganos qué sí hemos aprendido y qué nos gusta de todo este tema del COVID-19. Creo que hay un gran aprendizaje de por medio. Muchas ¿Alguna gracias. otra, Raúl? Tenemos una última. ¿De qué manera podemos comunicar a los alumnos o a nuestros hijos para que sea más fácil que ellos entiendan este concepto de inteligencia emocional? Pues mira, lo primero que te voy a recomendar, y se lo recomiendo a todos, es que compartan este conocimiento, no se queden con él, por favor. En la cena, en la comida, platicando con tus hijos en algún momento de convivencia, compartan este conocimiento. No se queden con él. Entonces, ¿cómo educar a tus alumnos, a tus hijos o a tus colaboradores? Compartan este conocimiento. Enséñenle lo que ustedes aprendieron. No son expertos, pero lo que se llevan, compártelo. Y número 2, practícalo. Aquí decía en el slide anterior, Raúl, llévenlo a la acción. La gente aprende muchísimo de tu modelaje. Entonces, ¿cómo educa? Educa cuando la gente diga, oiga, ¿y usted por qué siempre está tan ecuánime? Ecuánime no quiere decir, no es que no esté enojado, es que estoy enojado, pero hasta cierto nivel y, en fin, que lo puedan manejar. Entonces, pues sé que el tiempo ya prácticamente nos comió, pero de verdad estoy muy contento de haberlo compartido con ustedes. Ojalá que nos acompañen en la última parte de este programa que hemos intitulado El Líder Virtual. Yo creo que es útil y bueno, las empresas que nos están patrocinando pues les harán llegar información, creo que hasta la presentación, para que realmente puedan seguir aprendiendo sobre este tema que obviamente en una hora pues no se agota, pero que les da una pincelada
una idea de todo este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Raciel, por la información y gracias a todos nuestros invitados por su asistencia y su confianza. Ya en el chat puse el correo electrónico donde pueden agregar sus preguntas que serán contestadas y, por supuesto, enviarles también la información del siguiente webinar a través de cada uno de los sponsors. Hasta entonces, les deseamos salud y mucho éxito a todos. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo.